Bueno, creo que ya estamos listos para partir. Hola a todas y todos, muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Daniela Rebolledo. Yo trabajo en UNODC, en la estrategia sobre drogas sintéticas, y les doy la bienvenida a esta sesión de Pregúntele a un experto en vivo sobre el módulo de manipulación y eliminación segura del kit de herramientas de Naciones Unidas sobre drogas sintéticas. Este evento está diseñado principalmente para que usuarios del kit de herramientas puedan hacer preguntas directamente a expertos sobre distintos temas relacionados con las drogas sintéticas. Antes de partir con la presentación de nuestros expertos presentes y con las preguntas del día de hoy, aprovecho rápidamente de contarles un poco sobre el kit de herramientas y mostrarles el módulo de manejo y eliminación segura en el cual se centrará la sesión del día de hoy. Bueno, primero contarles que la estrategia sobre drogas sintéticas fue establecida en el año 2021 como un marco para hacer frente a la crisis global sobre drogas sintéticas. Una de las formas en la que apoyamos a la comunidad internacional a implementar la estrategia es a través del kit de herramientas de drogas sintéticas. El kit de herramientas es esencialmente una página web que contiene distintos recursos del Sistema de Naciones Unidas para apoyar respuestas al problema de las drogas sintéticas. Actualmente tenemos más de 450 recursos que están ordenados en 15 módulos temáticos. Entonces voy a compartirle pantalla rápidamente para mostrarles cómo pueden ingresar. Bueno, aquí entrando a syntheticdrugs.unodc.org, voy a dejar ese link en el chat después, van a poder acceder a la página de la estrategia sobre drogas sintéticas y acá pueden entrar al kit de herramientas. Acá, bueno, tenemos distintas funciones disponibles, pero ingresando acá, como les mostré, van a poder ver todos los módulos temáticos que tenemos, en materia de precursores, ciencias forenses, tráfico aéreo. Y acá está el módulo de manipulación y eliminación seguras, en el cual se centra la sesión del día de hoy. Este módulo proporciona recursos esenciales para el manejo y la eliminación segura de estas sustancias peligrosas, y acá tenemos la sección de manipulación y de eliminación. Como pueden ver, acá van a encontrar información sobre cómo manipular de manera segura las sustancias que se utilizan en la fabricación ilícita de drogas sintéticas, también información sobre cómo garantizar la seguridad de los agentes de primera línea mientras cumplen sus obligaciones relacionadas con las drogas sintéticas. En la sección de eliminación van a encontrar información sobre cómo eliminar de manera responsable desde el punto de vista ambiental las sustancias químicas que se utilizan en la fabricación de drogas sintéticas, así como información sobre consideraciones clave para establecer estrategias de eliminación nacionales y también ejemplos de planes nacionales de eliminación que hayan sido eficaces. Entonces, para mostrarles rápidamente, si acceden a cada uno, van a poder encontrar directrices, también tenemos cursos de aprendizaje electrónico sobre estos temas. Acá pueden ver que tenemos videos sobre el uso adecuado de equipo de protección personal para protegerse contra el riesgo de exposición a drogas sintéticas. Y así tenemos muchos otros recursos. Bueno, esta fue una pincelada más bien general sobre este módulo, pero si están interesados en este tema, los invito a explorarlo en detalle porque realmente es muy útil y los recursos que tenemos aportan mucho para justamente la manipulación y la eliminación segura de estas sustancias. También los invito a revisar, bueno, los otros módulos que tenemos. Para esta sesión de hoy día recibimos muchas preguntas y también recibimos preguntas no necesariamente sobre manipulación y eliminación segura, sino que también sobre prevención, sobre precursores. Así que los invito también a revisar en detalle estos otros módulos. Y también tenemos, bueno, esta sección de Pregúntale a un experto, que es muy útil también, ya que pueden enviar preguntas relacionadas con temas de drogas sintéticas y nosotros se la compartiremos a nuestros expertos en la materia y les enviaremos respuesta a su pregunta. Así que los dejo más que invitados a revisar el kit de herramientas y todos los módulos que tenemos. Bueno, ahora voy a volver a nuestros expertos para dar inicio a las preguntas. Para esta sesión están presentes hoy nuestros expertos de UNODC, Luisa Fernández y Héctor Bernal, que amablemente van a responder a las preguntas que tenemos el día de hoy. Luisa es psicóloga especializada en psicología forense con una maestría en seguridad, análisis estratégico y geopolítica y ha ocupado cargos claves en UNODC en América Latina. Actualmente es coordinadora regional del Programa para el Manejo Seguro y Disposición Final de Drogas y Precursores Químicos. Y Hernán es oficial asociado de gestión de programas, manejo seguro y eliminación de drogas incautadas y precursores de UNODC y es nuestro experto técnico de UNODC en tema de manejo y eliminación segura. Así que bienvenidos Luisa y Hernán, gracias por acompañarnos el día de hoy.
Ya estamos listos para partir con las preguntas. Recibimos muchas preguntas de antemano, así que creo que podemos partir abordando estas preguntas que ya tenemos y también pueden compartir preguntas que tengan en el chat para abordarlas sobre la marcha. La primera pregunta que recibimos es, ¿cuál es o son los métodos más eficientes y seguros para eliminar drogas sintéticas? Así que les doy la palabra a Luisa y Hernán para que puedan responder. Gracias, Daniela. Y antes de poder responder, yo quería arrancar con darle un agradecimiento a todos los países que nos acompañan hoy. Recordar que las experiencias y la información que se recoge en el módulo de disposición final surgen y son el reflejo de nuestro trabajo de campo a través del programa STAND, y que todos los países que están acá, en gran parte, veo que está México, está Perú, Guatemala, Ecuador, Colombia, han sido pues fuente de esa información de nuestro trabajo en campo. Y primero que todo agradecerles y vean que en el módulo pues Daniela nos dio una pincelada, pero hay un apartado específico sobre buenas prácticas. Y aquí ustedes pueden ver las buenas prácticas en otros países que han enfrentado una problemática que vemos en toda la región. Y creo que el haber recibido tantas preguntas, tener a tantas personas en este evento, nos dice que hay un gran interés de resolver una problemática que atraviesa toda la región. Y también, pues, yo no quería arrancar sin antes, pues, agradecer a todo el equipo de STAN que hizo esto posible y a nuestro coordinador técnico regional, Hernán, que es quien me acompaña hoy en este evento. De verdad invitarles a que revisen todas las herramientas que están en el kit. Es un reflejo de lo que hacemos nosotros en nuestra asistencia técnica, desde hacer un primer esfuerzo de entender la problemática, empezando con un diagnóstico nacional, hasta el logro que todos los países celebran, que es efectivamente vaciar las bodegas que han estado llenas por tantísimo tiempo. Así que yo quería empezar con eso, Daniela, y muchísimas gracias por la introducción. Y bueno, creo que esta pregunta nos va a abrir la cancha para muchos temas, pero arrancamos contigo, Hernán, y luego yo voy sumando. Gracias, Luisa, y gracias, Daniela. Bueno, esta pregunta es muy amplia. Siempre hay que partir de un principio. Cuando se habla de drogas de síntesis, no se habla de una droga en específico, es todo un universo, ¿sí? Y si incluimos ahí el mayor porcentaje de nuevas sustancias psicoactivas, eso crece más. A este momento van casi 1.250 nuevas sustancias psicoactivas detectadas y reportadas a- al sistema de alertas tempranas de nuestra oficina. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de drogas de síntesis, hablamos de muchísimas familias de drogas, de muchísimos tipos de drogas, pero en general todas tienen algo en común y que son sustancias químicas orgánicas. Y como son sustancias químicas orgánicas, pues obviamente un método de disposición final no contempla de ninguna manera reintroducirlas al mercado, no, hay que destruirlas. Y la manera de destruir la materia orgánica, la más eficiente, es a través del método de incineración, ¿sí? Es el método más eficiente de, digamos, de llevar a cabo el proceso. Obviamente hay que tener en cuenta que incineración es diferente a quema, es algo que frecuentemente digamos, se confunde o se considera como sinónimo de esas dos actividades, ¿cierto? Acordémonos que para incinerar se necesita un incinerador y un incinerador es un equipo técnico que debe cumplir ciertas condiciones específicas y medioambientales, licencias ambientales que verifiquen que cumple con esas condiciones. Pero en líneas generales, la droga de síntesis de la sustancia orgánica, la mejor manera de eliminarla es a través de equipos incineradores. Pero obviamente, vuelvo y digo, esto es todo un universo de drogas. Va a depender de la droga y va a depender de la cantidad de droga que haya, ¿cierto? Muchas veces drogas cloradas, ¿cierto? En muchas cantidades el equipo puede ser eficiente, pero la droga, el proceso puede dañar el equipo. Entonces ahí habría que buscar otros mecanismos diferentes, ¿cierto? Que permitan llevar a cabo ese proceso de disposición final. Igual que sucede con muchos precursores. Es el caso del clorhidrato de metilamina. Es una sustancia clorada que difícilmente se puede destruir en un
incinerador, porque el cloro terminaría dañando el equipo. Entonces, por eso digo, va a depender del tipo de droga. No podemos decir, todas las drogas se van a poder destruir por este método. En líneas generales, la materia orgánica se puede destruir así, pero va a depender del análisis que se haga del tipo de droga. Ahí la sugerencia es que los responsables del proceso primero averigüen las características del equipo y con base en las cantidades y tipo de droga tomen la decisión más acertada. Y a mí me gustaría sumar acá también, Hernán, ¿qué pasa cuando no se tiene la infraestructura o el presupuesto para caer en la infraestructura, digamos, privada para la incineración? Y acá creo que también invitarles a que revisen la guía que tenemos, la guía ilustrada para disposición final en ambientes remotos, que si bien sabemos que esto es lo ideal, no en todas las condiciones se reúnen en algunas incautaciones para poderlo hacer, ¿no? Pero creo que van a surgir más preguntas en esa línea y creo que ahí vamos a poder explorar a profundidad esto. Sí, sin duda, muchas gracias por la respuesta. Voy a aprovechar de dejar en el chat el link con el módulo de manipulación y eliminación seguras donde pueden acceder a la guía que mencionó Luisa. Pero muchas gracias, Hernán. A propósito de eso, también recibimos muchas preguntas en particular sobre la eliminación. Bueno, como mencionaste tú, va a depender del tipo de sustancia, pero recibimos muchas preguntas por preocupación con el fentanilo. Respecto a cuál es el método más adecuado para eliminar el fentanilo y sus análogos, o si se utiliza en el fondo el mismo método que para otro tipo de drogas sintéticas. No sé si nos podrías contar un poco sobre eso. Claro, en líneas generales, y ya tuvimos o tenemos un caso en Centroamérica de gran cantidad de fentanilo farmacéutico incautado, ¿sí? En este caso, tanto el fentanilo como sus análogos o derivados, ¿sí? Podemos considerarlo como en el caso de Centroamérica, es un medicamento. ¿Y qué se hace con los medicamentos? Normalmente, ¿qué hacen los gobiernos cuando los medicamentos se vencen? Expira su fecha de uso, ¿cierto? Pues normalmente los gobiernos ya tienen contratadas empresas gestoras que se encargan de llevar a cabo la disposición final a través de procesos de incineración. En este caso, el método en esencia es el mismo, ¿cierto? Se lleva a cabo el proceso de incineración considerándolo una sustancia farmacéutica y para eso ya existen, digamos, los mecanismos adecuados. Pero el método más, digamos, el usual y el que siempre utiliza es el de la incineración. Obviamente, considerando todos los requisitos de bioseguridad que se deben tener en cuenta para la manipulación de, digamos, de la sustancia previo al proceso de disposición final. Perfecto, muchas gracias. Sin duda había mucha preocupación sobre el fentanilo en particular, así que gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cómo deben los funcionarios de aduanas eliminar las drogas sintéticas en entornos remotos donde no existen instalaciones tradicionales de gestión de residuos? Claro, pues, normalmente uno considera que los funcionarios de aduanas trabajan en zonas aduaneras, ¿cierto? Y que las sustancias se van a incautar en zonas aduaneras, puertos, aeropuertos, áreas de frontera, ahí se van a incautar. En estos casos, el funcionario de aduanas, ya sea que lo incautó en una zona aduanera o no, ¿cierto? Nuestra sugerencia y nuestra propuesta es que si el funcionario no sabe, no conoce, no lo haga, ¿cierto? Sino que llame a una persona, preferiblemente un químico o un experto que trabaje en el tema, para que le dé el apoyo y de esa manera evitar cualquier incidente o cualquier accidente con la sustancia. Partimos de un principio, ¿cierto? Y es algo que nosotros hemos observado en la región y es especialmente que los funcionarios en zonas aduaneras, y no solo los aduaneros, sino los funcionarios que trabajan en esas zonas estratégicas de puertos, aeropuertos y zonas de frontera, por lo general hacen inspecciones sin el adecuado uso de equipo de bioseguridad. Muchas veces
ni siquiera el más elemental, que es una mascarilla y unos guantes. Y creo que la mayoría de los que viajamos permanentemente lo vemos en los aeropuertos y en todo lado que están inspeccionando sin el adecuado uso de bioseguridad. En esos casos, lo que nosotros recomendamos, y precisamente ahí para eso está, digamos, la guía y el toolkit, ¿cierto? Que lleven a cabo procesos de capacitación y entrenamiento que les permita, digamos, desarrollar estrategias de inspección más adecuadas. Y repito, para el caso de la disposición final, si el funcionario aduanero no tiene, digamos, la experiencia y el conocimiento, es mejor que llame a un experto en el tema. Lo mejor que se puede hacer es trasladar la sustancia a un lugar donde se le pueda hacer la disposición final adecuada, en este caso la incineración. Eso es lo más adecuado que se puede hacer. Y acá sumando al tema del resguardo temporal, los estados también están siendo invitados a que consideren tener bodegas adecuadas para estos fines, ¿sí? Uno de los problemas que nosotros estamos viendo es que se almacena en cualquier lugar, o en el lugar, en la misma aduana incluso, de manera temporal, pero pueden pasar muchos años en condiciones que no son las adecuadas. Y esto hace que luego la disposición final sea mucho más compleja en casos de precursores químicos, sobre todo, o en el caso de drogas hay un riesgo de su reintroducción al mercado ilícito. Pero la pregunta vuelve a ser el tema de qué pasa si no tenemos la infraestructura idónea para eso. Hay distintas soluciones, pero yo recalco lo que dijo Hernán en ese momento, esto lo tiene que hacer personal que tiene la capacidad para hacer esto. Esto es una operación de alto riesgo y también nuestra experiencia ha sido que aduanas usualmente no es quien es la responsable de hacer la destrucción, ¿no? Entonces, acá también hay un componente que hay que analizar de quién es el responsable en la cadena de custodia de dar pues, la salida o la disposición final, ¿no? Sabemos que hay países que operan de distinta forma, a veces es la unidad de control, a veces es la policía, a veces es la fiscalía, son distintos responsables, digamos, pero el proceso deberá ser el mismo. Y estamos súper conscientes que cuando no se tiene infraestructura hay que buscar soluciones, las hemos dado, hemos realizado ejercicios in situ, pero eso sí, luego de un proceso, de un acompañamiento, de una capacitación y de tener todas las condiciones de seguridad necesarias para reducir los riesgos. Muchas gracias por la respuesta. También aprovecho de mencionar que en el kit de herramientas tenemos un curso de aprendizaje electrónico que justamente versa sobre la eliminación segura en entornos apartados donde no se dispone de infraestructura para la gestión de desechos. Así que también si les interesa este tema los invito a revisarlo. Y hay algo que mencionaste, Hernán, que creo que nos lleva a la siguiente pregunta, que es sobre el equipo de protección adecuado y el uso de estos equipos adecuados a la hora de manejar drogas sintéticas. Y la pregunta es justamente cuál es el equipo de protección adecuado que debe utilizar el personal para el manejo y la eliminación segura de drogas sintéticas. Claro, como lo indica ahí el toolkit, hay diferentes tipos de equipos o equipos que generan digamos, de la menor protección a la mayor protección dependiendo del entorno donde se va a trabajar, ¿sí? Desde un simple uso de guantes y mascarillas hasta un autocontenido si yo voy a hacer una inspección a un laboratorio, por ejemplo, o voy a hacer una inspección a una bodega que tiene precursores químicos que lleva bastante tiempo allá o ir a desocupar un container. Eso va a depender, digamos, las circunstancias en las que yo voy a trabajar y con el tipo de sustancia con la que voy a trabajar. El toolkit ofrece las diferentes opciones, desde lo más básico hasta lo más complejo. Pero ojo, para el uso de estos equipos más complejos se necesita entrenamiento, ¿sí? Se necesita capacitación. La sugerencia de nosotros es que la persona que vaya a usar un equipo de estos tiene que haber sido entrenada previamente en el uso de estos equipos. ¿Por qué? Porque la persona va a quedar, en el caso de un autocontenido, va a quedar totalmente aislada.
Tuvimos el caso en un entrenamiento de una persona que consumió un tanque de oxígeno de 45 minutos, lo consumió en 15, ¿sí? Por el nerviosismo, por el susto, la primera vez que lo usaba, ¿sí? Y si no se está pendiente, eso puede llegar a generar un accidente. Entonces, la sugerencia de nosotros es, para inspecciones simples, lo más simple, pues obviamente se utiliza lo más básico, ¿cierto? Pero ojo, volvemos a lo mismo. Las drogas de síntesis son todo un universo. Solamente en el caso de fentanilos hay drogas entre la misma familia que pueden tener una potencias comparadas unas entre otras 100 veces superiores. Entonces hay que tener, digamos, además del equipo de seguridad, observar otras condiciones que son esenciales en los procesos de manejo y de inspección de sustancias. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cómo pueden las autoridades nacionales asegurar que los organismos y agencias locales cumplan con la normativa y las directrices en materia de eliminación? Aquí creo que el reto está también en la coordinación interinstitucional, ¿sabes? El cumplimiento de la normativa se tiene que dar, pero lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que hay mucho desconocimiento o hay muchos cuellos de botella a lo largo del proceso. Entonces, la coordinación interinstitucional y activar mecanismos donde ya existan o desarrollarlos como comités, mesas, mesas técnicas, mesas de alto nivel, es sumamente útil para garantizar que efectivamente todas las partes involucradas conozcan la normativa o bien se generen acciones de homologación normativa, porque nos hemos topado en países donde una normativa que se dio hace 10 años contraviene con una de carácter ambiental que se da 10 años después y esto a veces dificulta los procesos de disposición final y se van acumulando cada vez más los inventarios o vemos países donde se han hecho reformas normativas donde ese traspaso de funciones realmente nunca se hizo. Entonces, nosotros partimos, por ejemplo, en nuestros diagnósticos, partimos de un análisis normativo, que es lo primero que invitamos a los países a hacer para que de esta cuenta sepamos en todo ese universo de normativas en dónde estamos, qué posibilidades hay, pero sobre todo dónde están los actores claves y cuáles son las funciones que deben de hacer. Y acá encontramos algunas virtudes en la normativa. Por ejemplo, países que permiten hacer la disposición final de distintas formas. Otros países tienen, por ejemplo, una normativa muy rígida que no se basa en un conocimiento técnico. Y eso nos ha pues, presentado dificultades porque te dice la norma que tienes que sí o sí incinerar. Pero no todas las sustancias hay que incinerar. Y si no se tiene la infraestructura, entonces no puedes aplicar la norma. Entonces yo creo que acá hay que hacer más que una aplicación per se, que por supuesto que hay que hacerlo, pero hay que hacer una revisión de ver si esta normativa realmente es la adecuada a las problemáticas del país de hoy. Porque la evolución de drogas de síntesis se ha dado en los últimos años y las normas se hicieron hace 20 años. Y esto nos permite o no regirnos en los principios de flexibilidad y adaptabilidad a los Estados miembros. Sí, en ese sentido es muy importante lo que dice Luisa, y especialmente considerando que muchas de las drogas de síntesis en la región representan una nueva dinámica del narcotráfico. Es decir, somos una región, especialmente aquí en Sudamérica, ¿sí? Donde han predominado las drogas de origen natural, ¿sí? Y las sustancias químicas para la extracción, refinación y conversión de drogas de origen natural. Es decir, la dinámica de las drogas de síntesis es nueva y muchas de nuestras normas no contemplan mecanismos relacionados con control o con disposición final, tanto de drogas de síntesis como de precursores. En ese sentido, lo que dice Luis es muy importante, de que se genere procesos de armonización interinstitucional que permitan abordar de manera integral la problemática y generar soluciones adecuadas para esto. Muy bien lo explicó Luisa, hay países donde la norma exige solamente incineración. Y entonces, ¿qué hacemos con las sustancias inorgánicas que no se pueden incinerar?
pues ahí hay un limbo porque no se puede hacer nada con ellas, porque la norma solo permite incinerarlas y técnicamente no se pueden incinerar. Es imposible incinerar un tipo de sustancia de esas. Entonces ahí lo que hay es que adecuar las normas a estas nuevas dinámicas del narcotráfico, hacer que las normas sean más flexibles y no solo con la disposición final. Sí, no solo con mecanismos relacionados con eso, sino con mecanismos relacionados también a la producción y tráfico. Sí, claro, muchas gracias por la respuesta. Creo que es muy importante lo que destacan sobre la revisión de normativa para justamente adaptarse a los desafíos que implican las drogas sintéticas actualmente y que está en constante evolución. Bueno, tenemos también una pregunta en el chat que aprovecho de hacerla, que es sobre el tema de la incineración. Y la pregunta es, una vez incautadas las drogas sintéticas, ¿cuál es el plazo para incinerarlas? Bueno, pues, eso va a depender de muchas cosas. Normalmente, y en la mayoría de los países, las normas, luego de llevado a cabo el proceso jurídico, implican una destrucción casi que inmediata de la sustancia química si ya se ha generado, digamos, se ha llevado a cabo, digamos, todo el proceso jurídico o penal relacionado con ella. En otros casos ni siquiera se espera que termine eso, sino la norma determina que en un plazo máximo de tantos días la sustancia sea destruida, o sea, incinerada. Pero muchos de los países que determinan que sea incinerada no cuentan con incineradores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso es muy variable. ¿Cuál es el plazo para destruir una droga? Pues eso va a depender de la normatividad que establece el país. Cada país es diferente en ese sentido, ¿cierto? Tenemos casos donde las sustancias, los precursores o la droga han durado años, décadas, ¿sí? Y la norma dice que tienen 15 días para destruirla, ¿cierto? Es decir, ha durado décadas porque el proceso final, penal no ha terminado, porque no se cuentan con los requerimientos técnicos, porque eso implica recurso financiero. Hacer disposición final de una droga, de una sustancia, implican recursos financieros. Entonces, todas esas variables inciden al final sobre los plazos para destruir la droga. En nuestro concepto, se debería hacer lo más rápido posible si se cuenta con las condiciones técnicas para llevar a cabo el proceso. No sé, Luisa, si quieres complementar este punto que tiene más de político que de técnico en realidad. Bajo el principio, mientras más rápido, mejor. Sí, En la medida que reducimos los tiempos de almacenaje temporal, reducimos todos los riesgos asociados a cualquier incautación. ¿Sí? Esto no significa que por querer salir de esto rápido vamos a ponernos en riesgo o no hacer los procedimientos adecuados. Hemos participado en ejercicios de disposición final en menos de 48 horas post incautación. Esto se puede hacer si se tiene la capacidad y vamos teniendo un poco lo que se llama el estar listos, ¿no? El readiness para enfrentar esta problemática. Así que coincido completamente contigo, Hernán. Mientras más rápido, mejor. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, la siguiente pregunta es, dada la rápida evolución de las drogas sintéticas, ¿con qué frecuencia se actualizan los métodos de manipulación y eliminación seguras? bueno, pues en líneas generales, digamos, la posibilidad de crear una droga sintética es infinita. Y más ahora con la inteligencia artificial, que hay programas especializados en diseñar nuevas moléculas, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que en líneas generales las drogas de síntesis se enmarcan dentro de familias y esas familias se han, digamos, establecido o dividido de acuerdo a las características químicas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que los métodos de eliminación no van específicamente diseñados para drogas de síntesis en particular, sino en general para sustancias orgánicas y para familias con diferentes características. Por esta razón, digamos, no es necesario
permanentemente estar actualizando los métodos, porque los métodos en general van a ser eficientes para el tipo de familia que se han diseñado y para sustancias orgánicas en general. Es decir, el método de incineración no va a cambiar si dentro de una familia, por ejemplo, las fenetilaminas aparecieron en el último año 10, 20, 30 fenetilaminas diferentes. ¿Sí? No vamos a cambiar ese método de destrucción porque están dentro de la misma familia y el método de destrucción de incineración pues va a ser eficiente para ellas. No, no va a tener, digamos, es más, no es tan necesario llevar a cabo esos cambios como drásticos a los procesos de eliminación con el ingreso de nuevos drogas o moléculas en el mercado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es algo que se relaciona con algo que mencionaron anteriormente sobre la coordinación interinstitucional, y es cómo pueden colaborar los organismos policiales, aduaneros y forenses para mejorar la manipulación y eliminación segura de drogas sintéticas. Bueno, Pues yo, no si sé, quieres, ¿quieres? arranco Sí, y nos vamos a ir complementando. Yo creo que cuando mencionamos a los distintos profesionales que tienen que ver a lo largo de la cadena del manejo o la gestión de las incautaciones, es sumamente importante partir desde el inicio. Y acá los servicios forenses juegan un rol fundamental, porque cuando nosotros hablamos de disposición final, sí, tenemos digamos, el último eslabón. Vemos la sustancia química, el precursor en una bodega X. Pero para que ese precursor llegara ahí, se dieron una serie de pasos previos, ¿sí? Y dependiendo de con qué calidad se dieron estos pasos previos, va a ser más o menos fácil la disposición final, ¿sí? Por ejemplo, desde la toma de muestra, tenemos un informe forense o no se tiene. Esta información al final tiene un gran impacto en las posibilidades de qué almacenaje debe tener, en bajo qué condiciones y bajo cuáles son los principios de disposición final. Pero esta pregunta a mí me encanta porque pues, nos plantea al final el universo de todas las partes que tienen que estar involucradas. La policía desde sus controles y sus estrategias de interdicción, pero las aduanas, por ejemplo, Hernán lo mencionaba creo que unas 3 preguntas atrás, y yo dije, en la próxima oportunidad lo menciono, pero por las listas de control, ¿están o no están actualizadas? ¿Los agentes aduaneros conocen de las dinámicas de producción? ¿Están pasando los precursores y los precursores por las aduanas y no nos estamos dando cuenta? Entonces, en este universo que tú nos planteas, volvemos al tema. Debemos no solo todos estar en la misma sintonía, en el conocimiento técnico de lo que está pasando en X país, pero sobre todo de tener mecanismos de coordinación interinstitucional, porque la información de uno le sirve al otro, ¿sí? Nosotros hablábamos, hace poco estábamos de misión en un país donde nos decía el policía, pero es que a mí, forense, nunca me devuelve la información. Yo no sé realmente frente a qué me estoy enfrentando. Entonces acá el tema también del intercambio de información, los mecanismos de interoperabilidad se convierten fundamentales y que cada quien desde su mandato y desde su estructura normativa tiene un rol, pero la respuesta no puede ser aislada. El narcotráfico no trabaja de manera aislada, es un crimen organizado transnacional. Los países deben de tener un principio de coordinación interinstitucional, donde se trabaja incluso con quienes tradicionalmente no se creía que había que trabajar, los servicios de salud. Estamos teniendo sobredosis. ¿Estamos conscientes de esto o no? ¿Tienen la capacidad los laboratorios forenses de identificar este fenómeno? ¿O cómo se está haciendo? Si seguimos trabajando de manera aislada y en silos, la respuesta va a ser muy, muy difícil. sí, en ese sentido lo que dices tú, Luisa, es muy cierto. Y yo diría que más que colaboración de los organismos forenses, es responsabilidad de los organismos forenses. El organismo forense tiene la responsabilidad, primero, cuando detecta la sustancia, porque la única manera de detectarla y individualizarla es a través de métodos instrumentales en laboratorio. Cuando logra detectar e individualizar la sustancia, existe la responsabilidad de informar a las diferentes, digamos, eh, eh, instituciones y a las diferentes personas que trabajan en esa cadena de control.
que el policía sepa qué fue lo que incautó y qué peligros conlleva la incautación de esa sustancia que posiblemente él no observó al momento de incautarla, ¿sí? Que el administrador de justicia conozca, ¿sí?, las implicaciones que tiene el tráfico o la producción de esa sustancia, ¿sí? Porque el administrador de justicia es un abogado, él no es un químico, él no tiene por qué conocer, digamos, los intríngulis relacionados con la droga nueva que apareció, él no tiene por qué conocerlo, él es un abogado que está administrando justicia, pero es responsabilidad del forense de decirle al abogado, mire, esta nueva droga es considerablemente tóxica, altamente peligrosa, tiene unas implicaciones bárbaras a nivel de consumo, todo eso. Él tiene que darle ese conocimiento al administrador de justicia para que él de pronto no lleve a cabo un proceso de su decisión jurídica basada exclusivamente en la cantidad de droga, sino en el número de dosis, en la peligrosidad, en el valor en el mercado y en otras variables que muchas veces son más importantes que la cantidad, porque la mayoría de nuestros administradores se fijan o tienen, digamos, han conceptualizado, digamos, la administración con base en la cantidad de droga, pero en el caso de las drogas de síntesis y las nuevas sustancias psicoactivas, la cantidad vendría siendo secundaria ante la peligrosidad o ante el principio activo de las dosis. Estamos hablando de dosis en millonésimas de gramos para algunas de ellas, ¿cierto? Cuando el administrador de justicia está acostumbrado a dirimir sobre kilos y toneladas. En ese sentido, la responsabilidad de los químicos y especialmente de los químicos forenses es bastante grande. Muchas gracias por su respuesta. Sin duda es fundamental tener mecanismos de coordinación a través de los cuales las instituciones involucradas puedan justamente coordinarse. Creo que es un desafío pendiente, así que gracias por destacar este punto. La siguiente pregunta es, ¿qué papel puede desempeñar el sector privado para apoyar los objetivos del Plan Nacional de Eliminación? Voy. Miren, el sector privado es un aliado sumamente importante en estos procesos, ¿sí? A veces no lo vemos y nos hemos topado algunos países tomando iniciativas muy interesantes con la iniciativa privada, incluso donde la disposición final la asume completamente la industria privada. Otros países donde la industria privada se anima a hacer métodos innovativos para hacer la disposición final de grandes cantidades de cocaína. Nosotros uno de los primeros componentes en el diagnóstico es hacer un levantamiento de toda esta infraestructura disponible, desde los hornos cementeros hasta rellenos sanitarios y sobre todo este mapeo, digamos, de la disponibilidad de infraestructura que tiene un país. Sobre eso generamos estrategias de acercamiento a la iniciativa privada. Y la invitación a los países siempre es traten de acercarse. Hace poco nos topamos con un país que llevaba 10 años tratando de establecer relaciones con una empresa y pues nosotros hicimos un proceso de incidencia en donde explicamos los procesos, pero sobre todo hicimos un acompañamiento técnico de qué sí se puede destruir y de qué manera, porque este es otro tema, que se han tenido esfuerzos de acercamiento a la iniciativa privada, pero se ha dañado la infraestructura. Entonces es sumamente importante tener ese acompañamiento técnico para que la empresa privada esté tranquila de que su inversión no se va a ver afectada, pero también el Estado va a tener el resultado que espera, ¿sí? Entonces, eso es súpermente importante. Nosotros tenemos 3 buenas prácticas identificadas en la región. Uno es el caso de Guatemala, otro es el caso de Colombia y otro es el caso de Ecuador. No sé, Hernán, si quisieras tú explicar cada uno de estos o los explico yo, pero estos No, si 3... quieres seguir, yo entro ahorita en detalle más Dale. técnico-químico si se quiere. Y estos tres ejemplos, y en este orden, porque más o menos en este orden nos identificamos, son sumamente importantes y yo se los pongo a la mesa para que también en toda la región, desde un enfoque de sur-sur, pueda acercarse a estos países y conocer. Guatemala hizo un convenio con una de las cementeras del país para hacer una destrucción durante un periodo de tiempo. Guatemala hizo incautaciones muy grandes de precursores químicos. Hizo una asociación con esta cementera en el cual pues, se
se le sirve a la cementera para sus procesos, digamos, de combustión y pues Guatemala tiene el beneficio de eliminarse de ese proceso. Y luego, pues Hernán les va a explicar cuáles son además las fórmulas que diseña Guatemala y que luego otro país vecino, Honduras, tiene la misma sustancia, hacemos la misma réplica y estamos a punto, esperamos pronto, hacer el primer ejercicio replicando esa muy buena práctica de Guatemala. Luego, en el caso de Colombia, tenemos la enajenación, que es un proceso en el cual las sustancias químicas que son incautadas, que están bajo un buen estado, puedan ser puestas en venta a la industria privada del país, bajo obviamente controles, condiciones, cuotas, o sea, toda la normativa que se debe de cumplir, pero esto le permite al Estado tener un ingreso. En el último año creo que fueron $145.000 que le ingresaron a Colombia de esta enajenación, de la venta de estas sustancias químicas incautadas. Esta es una de las mejores prácticas que vemos. Hay una asociación con el sector privado, hay comunicación, hay mecanismos para comercializar esto. Hay algunos países en la región que tienen la posibilidad de establecer este mecanismo, tienen la normativa, pero digamos que no tienen el órgano para poderlo hacer. Y aquí Colombia nos invita a revisar su proceso, su adaptación, su constante, digamos, actualización de los mecanismos y una evolución en los últimos 5 años que le permiten hoy tener esta muy buena práctica. Y el último es el encapsulamiento de grandes cantidades de cocaína en el Ecuador, un país que pasó de la noche a la mañana a estar entre los top 3 países de incautación a nivel mundial de cocaína, y buscamos la adaptación de un método de exposición que es el encapsulamiento y invitamos, pues después de una serie de reuniones con la empresa privada, hubo una empresa que dijo nosotros podríamos hacer esta adaptación. Y pues empezó a hacer, y hoy por hoy tenemos más de 500 toneladas encapsuladas en el Ecuador, convirtiéndose en un referente a nivel internacional sobre cómo hacer la disposición en rápido, de manera eficaz y eficiente, y rápido, porque pasamos de ser 1 tonelada diaria, si bien iba, a través de la incineración, a ser 14 toneladas diarias. Esto para países que están teniendo grandes incautaciones y ahora cada vez lo vemos más en Bélgica, en Países Bajos, en España. Esta es una iniciativa que podría servir pues, para todo el mundo. Sabemos que se ha implementado también ya en el sudeste asiático, pero estos son pequeños ejemplos de lo que puede llevar a ser la iniciativa privada. Y las alianzas también público-locales y descentralizadas, por ejemplo, en el mismo caso del Ecuador, las alianzas con los rellenos sanitarios para hacer la disposición de sustancias químicas no peligrosas, también resultó ser un método sumamente eficiente donde hay un gana-gana, donde el Estado, o en este caso el Ejecutivo, no tiene que pagar por la disposición final y los rellenos sanitarios no tienen que pagar por sustancias químicas que de por sí necesita adquirir. Estás en mute, Hernán. Decía yo que el sector privado debe ser un aliado, como tú dices, y en eso de las drogas de síntesis más que nunca, no solo en el caso de la eliminación, veamos, el químico forense en nuestros países básicamente es un experto en todo lo que tiene que ver con drogas naturales. Para los químicos forenses es nuevo todo el universo de drogas de síntesis y especialmente en lo que tiene que ver con la producción, es decir, laboratorios clandestinos y con la eliminación pues, de precursores y las sustancias. Por ejemplo, en el caso de laboratorios clandestinos, la industria privada debería ser un aliado importante. Y en eso yo invito a los químicos forenses, si ustedes llegan a ir a un laboratorio clandestino donde hay reactores, donde hay equipo farmacéutico que esté en funcionamiento, que ha estado funcionando, que ustedes no sepan, porque pues el químico no se las sabe todas, ¿cierto? No puede ser experto en todo, obviamente. En ese caso yo los invito, comuníquense con la empresa farmacéutica de su país, que los químicos farmacéuticos manejan esos mismos reactores, manejan esos mismos equipos y seguramente ellos van a hacer un apoyo muy importante, por ejemplo, en el caso de los desmantelamientos y no de pronto ir a cometer una imprudencia con un equipo de esos que está en funcionamiento y que pensamos que nos las sabemos todas y vamos y manipulamos y de pronto cometemos una imprudencia, un incidente o peor, un accidente
que en el caso de drogas de síntesis, dependiendo de la droga, puede llegar a ser fatal. Ahí apoyémonos de la industria privada, hagamos alianzas con ellos, con los farmacéuticos, busquemos nuestros pares químicos con ellos, establezcamos una relación que eventualmente eso puede llegar a ser de apoyo. Ahora lo que tú decías, Luisa, del caso de Guatemala, allá se logró disminuir un inventario considerablemente alto de fenilacetato de etilo incautado, porque en Guatemala lamentablemente algunos carteles quisieron, digamos, utilizarla como tránsito y depósito de precursores químicos y llegó a tener un inventario de miles de toneladas de precursores químicos. Y eso se ha logrado ir destruyendo a través del proceso de incineración o de alianzas con la industria privada. En este caso, se logró hacer una mezcla eficiente de fenilacetato de etilo con aceite quemado, con diésel utilizado ya, que están utilizando la industria cementera como fuente calórica para su procesamiento. Entonces, esto es una sinergia. Gana la industria cementera porque ahorra dinero en combustible para su proceso industrial y gana el Estado, gana el gobierno, el Estado en este caso gana porque disminuye los inventarios de sustancias químicas incautadas. Ese mismo proceso en este momento estamos apoyando para su desarrollo en Honduras, también con una cantidad considerable. En total hay casi 1.000 toneladas de fenilacetato de etilo para las cuales se está llevando a cabo ese proceso digamos, primero de pretratamiento del precursor, generando una mezcla que tenga un poder calórico eficiente y suficiente para el alto horno y que pueda ser ahí destruida. Entonces son muchos los ejemplos que se pueden utilizar de la empresa privada, esas coaliciones público-privadas que permitan apoyar los procesos de no solo de disposición final, sino también de intervención frente a la problemática. Perfecto. Y acá, Daniela, perdona, Sí. antes de pasar a la siguiente, también invitar a los países que nos acompañan, si tienen alguna buena práctica de alguna alianza público-privada, que por favor nos lo hagan llegar. Parte de nuestros componentes y pilares del programa STAND es identificar esas buenas prácticas y ponerlas a disposición de todos los demás países. Entonces, si ustedes van a ver el toolkit, van a ver algunos videos cortos de cada uno de estos casos que nosotros les estamos planteando, pero nos encantaría, hemos empezado a trabajar en Paraguay, empezamos ya a buscar alguna buena práctica, en pocos meses vamos a empezar a trabajar en todos los países de Centroamérica, invitarles desde ya a que si tienen alguna buena práctica que ustedes consideran que podrían servir a otros países, por favor, háganosla llegar y con mucho gusto la podemos documentar. Gracias. Muchas gracias. También destacar que en el kit de herramientas tenemos justamente un módulo que trata sobre alianzas público-privadas, así que también los invito a explorar este módulo donde van a poder encontrar mayor información y recursos sobre este tema. Tenemos una pregunta en el chat que es si es que podrían indicar qué porcentaje logra reciclar Colombia de las drogas sintéticas que incauta. No sé si tienen información sobre este tema. Les doy la Es palabra. que en general las drogas sintéticas no se deben reciclar, ¿sí? Ni reciclar, ni recuperar, ni nada de esas cuestiones. La droga sintética se incauta y se debe destruir, se debe eliminar esa droga sintética. Diferente de las sustancias químicas o precursores, que eso sí se podrían reciclar o reintroducir, como muy bien lo explicó ahora Luisa, al mercado lícito, generando empleo, generando impuestos, generando recursos financieros para el Estado. Eso es diferente. Pero la droga sintética, la droga, creo que ningún país en la región permite reciclar ni droga sintética ni droga natural. En toda la región, todos los países, sus normativas establecen que la droga que se incauta se debe destruir. Y por otro lado, Colombia no tiene, digamos, grandes incautaciones de droga sintética y sí, como pues es lógico, incautaciones considerables de drogas de origen natural. Muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al final. Tenemos otra pregunta que es ¿qué nuevos métodos o tecnologías se están desarrollando para mejorar la seguridad y la eficacia de la eliminación de drogas sintéticas?
Entonces, si quieres tú comenzar, Luisa. Sí, gracias. Pues miren, la tecnología pues ya está en constante evolución. Nosotros siempre hablamos de tener las mejores herramientas, sobre todo de carácter móvil, porque son los oficiales de primera línea quienes están en mayor riesgo y quienes deben de tener las mejores herramientas para hacer su trabajo. Nosotros a lo largo del programa y a través de la estrategia de drogas de síntesis también hemos donado algunos equipos a los países, pero estos nunca van a ser suficientes, sobre todo cuando donamos uno o dos. Hay países en la región, por ejemplo Brasil, que ha hecho adjudicaciones bastante grandes de equipo para cerrar esa brecha. Si no tenemos la capacidad tecnológica para hacer la identificación preliminar o en los laboratorios forenses no se tiene el equipo necesario, pues realmente, pues Hernán hablaba de un dato al inicio de las nuevas sustancias psicoactivas, pero realmente esas son porque son los países que tienen la capacidad de identificarlas, porque en los países podrían haber muchas otras, pero si no se tiene la tecnología para esto, pues no podemos hacerlo. En términos de para mejorar la seguridad, sobre todo creo que en la región no vemos la complejidad de los laboratorios de carácter clandestino de drogas de síntesis que vemos en Europa. Y afortunadamente, porque los países no tienen las herramientas, todo el equipo necesario para poder acercar y hacer un desmantelamiento de carácter seguro. Entonces, esto creo que conforme está evolucionando el mercado y la dinámica, debemos como países empezar a hablar de esto. Y hay un tema que a los países casi nunca les gusta hablar y es la planificación financiera. Esto tiene que aparecer en sus planes de trabajo, tiene que aparecer en sus presupuestos, la licencia de actualización de los Raman, la adquisición de nuevos equipos de las últimas generaciones. Si no se hace esto, pues realmente va a ser muy difícil que los países puedan dar una respuesta eficaz. Claro, eso es muy importante lo que tú dices, Luis. Yo comenzaría en nuestra región por lo más elemental que no lo vemos en la mayoría de los países. Lo más elemental de bioseguridad, lo más simple, aún no lo vemos en la mayoría de los países y generalmente los operadores, ya sea de interdicción, procesos de desmantelamiento, procesos de incautación, generalmente no vemos el uso del equipo de bioseguridad más básico, más elemental. Yo comenzaría por ahí, dotando a los equipos con lo más básico en bioseguridad y dando la capacitación, obviamente, evidentemente. Pero de ahí para allá hay mucho equipo, hay detectores de gases, eh, hay equipos detectores de calor, hay cantidad de tecnología nueva que permitiría, digamos, hacer más eficiente el trabajo, ya sea de inspección, de desmantelamiento y de disposición final. Tecnología hay de toda, muchísima, obviamente súper costosa en algunos casos, pero yo comenzaría por lo más elemental, ¿sí? Si el país todavía no ha registrado procesos de producción, presencia de laboratorios de síntesis, no de dosificación, sino de síntesis y todo, comencemos por lo elemental. Si vemos que existe la amenaza de, de, de de procesos de producción, de manipular grandes cantidades de droga o de precursores, pues yo me iría por algo más sofisticado, algo más tecnológico. Ahí ya hay la necesidad para antes de entrar a un laboratorio, desde afuera, hacer inspección de gases, hacer inspección de calor, porque si uno entra y entra así, pues sin seguridad posiblemente va a tener un accidente y todo. El toolkit da mucha información al respecto y hay que tener en cuenta que cada caso es un caso. Pero sí, los países ya debemos prepararnos para eso. Y como dice Luisa, es muy cierto, en los países en que hemos estado, ninguno contempla dentro de sus programaciones financieras recursos para bioseguridad y para disposición final. Y eso hay que considerarlo y hay que tenerlo en cuenta porque eso es muy importante. Y yo quería sumar algo más ahí, y es también el equipo es útil en la medida de quien lo utiliza, lo sabe usar. Claro. Nosotros hemos donado equipos que se han quedado, les digo acá, guardados o los han utilizado 2, 3, 4 veces en un año. ¿Sí? El equipo sin capacitación, sin entrenamiento, sin actualización, no nos sirve de nada. ¿Sí? Nosotros apuntamos
a los equipos técnicos especializados que realmente le permitan dar un seguimiento, un uso, una maximización del recurso, en este caso una herramienta tecnológica. Entonces yo creo que esto es muy importante. Y aquí alguien de México nos dio una pregunta, Daniela, que yo no pude evitar caer en tentación de responderle. Nos habla sobre, además de capacitaciones, organizar alguna reunión regional para profundizar en este tema. Contarles que tuvimos una reunión el año pasado. Nosotros cada 2 años hacemos una reunión internacional donde invitamos a todos los países de la región y a otros invitados. En ese caso tuvimos colegas del sudeste asiático y colegas de Europa, en donde básicamente tenemos espacios y sesiones donde discutimos sobre las tendencias en todas las regiones, cómo se está haciendo el manejo seguro, qué estrategias hay a disposición final, cómo se está haciendo el desmantelamiento de los laboratorios clandestinos. Ahí tuvimos una delegación bastante fuerte de México, que fue espectacular porque le permitió al resto de Sudamérica, Centroamérica, Europa y Sudeste Asiático conocer el tema de la producción clandestina de fentanilo. Entonces, por supuesto que sí, nosotros esperamos contar con toda esa información y hacerles llegar para nuestra próxima reunión el próximo año. Muchas gracias, Luisa y Hernán. Y Luisa, gracias por responder esa pregunta. Bueno, ya estamos llegando al final de la sesión. Les quiero dar las gracias a nuestros expertos por haber participado y haber respondido a estas preguntas. Sin duda fue muy informativa. Y también gracias a todos por asistir y por enviarnos estas preguntas que sin duda han sido muy útiles para conocer más sobre este tema. Así que les quiero agradecer. De todas maneras, los dejo invitados, si tienen más preguntas, a dejarlas en el chat y nosotros se las podemos responder individualmente de forma posterior. Así que gracias, Luisa y Hernán, y a todos ustedes por asistir. Gracias.